La próxima ponencia tiene por título Diseño del sistema de ventilación para la mitigación de olores, etapa de desarenado de una planta de tratamiento de aguas servidas mediante simulación. Nos las presenta Iván Polanco Guzmán. Iván es ingeniero civil, mecánico e ingeniero en ejecución en climatización, con licenciaturas en Ingeniería Aplicada y Ciencias de la Ingeniería. Profesional con experiencia en proyectos, desarrollo y diseño de sistemas de tratamiento de gases, control de olores e industria HVAC, destacando en ventilación aplicada, industrial y minera. Actualmente se desempeña como docente en la carrera de Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de Santiago de Chile. Bueno, adelante. Hola, buenas. Buenos días a todos. Bueno, primero quisiera agradecer a la organización por invitarme a presentar mi trabajo. Bueno, este trabajo forma parte de una publicación científica Q1 que se realizó junto con la Universidad de Santiago, la Universidad de Río de Janeiro y la Universidad de Sydney, del cual yo soy autor principal. Es un trabajo bien extenso, un paper de 36 páginas, por lo tanto acá está como una versión muy resumida del proyecto en sí, pero vamos a tratar de hacer lo mejor posible. Bueno, corresponde a un diseño de un sistema de ventilación para la parte de pretratamiento de una planta de agua servida, específicamente lo que corresponde a la etapa de desarenado, y esto se va a realizar mediante simulación computacional. Para realizar este proyecto, primero tenemos que fijar objetivos. El objetivo general del diseño es el diseño de un sistema de ventilación eficiente que permita controlar los olores que se están emitiendo al interior de la planta. Para eso debemos tener en cuenta varios objetivos específicos. El primero, realizar una revisión de la condición existente, es decir, revisar cuáles son los gases que se están emitiendo en la atmósfera, realizar un diagnóstico en terreno de cómo funciona el sistema de ventilación actual, para luego hacer varias simulaciones computacionales para presentar una solución de este problema y luego desarrollar una ingeniería conceptual. Hay limitaciones del proyecto y también hay alcances del proyecto. Las limitaciones principales es que se modela un modelo estacionario, no un modelo transiente, ya que el volumen es muy grande del recinto, no permite una simulación computacional eficiente en una simulación transiente, perdón. No se consideran filtros de desodorización, a pesar de que el sistema tiene filtros de desodorización, y se excluyen gases como el amoníaco, compuestos orgánicos volátiles, metano. Solamente vamos a modelar sulfuro de hidrógeno. La motivación para el estudio. Nosotros en Chile tenemos alrededor de 290 plantas de tratamiento de agua servida y todos conocemos el problema de la emisión de olor de las petas. En la tendencia actual de todos estos sistemas y en otras industrias es encapsular los puntos generadores de olor o las fuentes donde se generan los olores y generar presión negativa al interior mediante sistemas de ventilación para captar los gases y que los gases no se evacúen por efectos de infiltraciones y problemas que puedan haber en el interior del recinto. Bueno, acá está la planta en cuestión. Aquí se puede ver una imagen de la... perdón. Acá se puede ver una imagen de la planta. Acá tenemos un sistema de extracción existente compuesta por ductos de FRP, rejillas de extracción. Acá tenemos los filtros de 2 torres ácida básica y tenemos ventiladores axiales de inyección. Esto es el sistema existente, ¿ok? El caudal teórico es de 52.300 metros cúbicos hora. Sin embargo, las mediciones en terreno que se realizaron, se obtuvo un caudal de 48.000 metros cúbicos hora, lo que se traduce en 2,4 renovaciones de hora. ¿Por qué hablo de renovaciones de hora? Porque algo como todos los que diseñamos sistemas tenemos como muy integrado el tema de las renovaciones de hora. Es algo común y que todos entendemos muy bien si el sistema funciona bien o mal, pero no es un criterio correcto de diseño del todo. Se adelantó acá, perdón. ¿Qué pasó aquí? Algo pasa, no sé qué pasó. Perdón. Cosas que pasan. No se pongan nerviosos. No sé qué pasó adelante. Sí, bueno, perdón, creo, no deberían contar eso en el tiempo. Bueno, acá estamos. Entonces, bueno, se parte primero por una simulación por medición en terreno. Para eso se realizaron varias metodologías de estudio. Aquí está un resumen. Se utilizaron tubos colorimétricos para medir en distintos puntos de la sala. Acá está la imagen del desarenador, los puntos donde se midieron. Se realizaron acá mediciones de H2S y se obtuvieron principalmente concentraciones de 10 a 11 ppm y también se midieron en la zona de los... pasar para atrás, aquí está. En la zona de los espejos se midieron también las concentraciones de sulfuro de hidrógeno que se estaban emitiendo desde los espejos de agua. Acá es importante mencionar que los estudios
dieron como resultado los 10 a 11 ppm de concentración de H2S en emisión. Sin embargo, en planta, yo esto lo vi, participé en el proyecto, teníamos zonas donde incluso llegábamos a los 30 ppm de H2S. Entonces las alarmas se encendían inmediatamente y teníamos que todos salir corriendo del interior de la planta. Bueno, como les comentaba, el diseño de la simulación de la ventilación se realiza con simulación computacional. Entonces, vamos a partir de una situación existente para luego modelar una solución y llegar a una solución final o una optimización de contingencia. Para esto vamos a utilizar la modelación computacional CFD, Computational Fluid Dynamics, que es simulación asistida por computadora. La simulación tiene varias etapas. Partimos primero por la etapa de la generación de la geometría, que está acá, donde se construye un modelo en 3D de la planta. Ahí está la construcción del modelo con todos sus accesorios y el sistema de ventilación existente. Luego generamos un mallado, donde lo que nosotros hacemos es discretizar este modelo. Tomamos este volumen bien grande de control y generamos varios nodos o elementos, estamos hablando de millones o miles de elementos, donde en cada uno de los elementos vamos a aplicar las ecuaciones que gobiernan el problema. Continuidad, conservación de la energía, cantidad de movimiento, y bueno, ecuación de transporte y todas las otras ecuaciones que puedan gobernar el problema. Llegamos a una etapa de preprocesamiento de datos para luego llegar al módulo solucionador y luego obtener resultados que son perfiles de concentración de H2S, líneas de corriente de aire, etcétera. Acá está la primera etapa, que es la discretización del modelo, donde si se fijan acá se ve negro, pero si yo le hago un zoom a esto, tenemos todos los elementos y los nodos que generamos acá para poder resolver nuestro problema. También tenemos cómo nosotros refinamos las mallas en las zonas de interés donde se ingresan las condiciones de borde, velocidad de inyección, presión estática, componentes gravitacionales, etcétera. Realizamos un estudio de sensibilidad de la malla, que es bien extenso el estudio de sensibilidad, ahí lo pueden ver en el paper, pero básicamente cómo yo defino si mi malla es buena o es mala. Como decía un profesor, si yo le entrego basura al software, el software me va a entregar basura de vuelta. Entonces hay que tener bastante cuidado en lo que es el mallado del modelo. Luego de eso, ingreso a condiciones de borde acá. Las condiciones de borde son velocidades de extracción, tenemos apertura abierta acá a la atmósfera, que son los, entre comillas, ventiladores axiales, que no existen hoy en día en la planta, son bocas de ingreso de aire. Aplicamos la condición de simetría para simplificar el modelo, y como dato adicional podríamos mencionar que se ocupa un modelo de turbulencia acá, Epsilon. Se utiliza una simulación multicomponente, ya que tenemos otros componentes adicionales al aire, en este caso el sulfuro de hidrógeno. No se considera fenómeno de transferencia de calor a través de la envolvente, ni tampoco evaporación del agua, ya que se utilizan tasas de emisión desde la zona de los espejos. Con esto se obtienen resultados de la simulación existente. Acá tenemos perfiles de concentración de H2S. Se observa que los puntos de interés que vamos a hacer de control, de 3, 4 y 6, nosotros estamos obteniendo concentraciones que van de los 7,5 a los 13 ppm. También se observan las líneas de corriente de aire, y acá lo importante, diría yo, o lo más visual, es que en esta parte donde está el perfil de velocidad, se observa cómo el alcance de la pluma o la velocidad terminal de 0,25 metros por segundo, que se define como velocidad estancada, llega hasta la mitad del recinto. Es decir, la siguiente mitad tenemos concentraciones muy altas. Si nosotros hacemos un análisis más detallado de los puntos de control, obtenemos diferencias que van del orden de los 8,1 a los 22% con respecto a la simulación de la situación actual. Paper de referencia hay muy poco, 3 o 4. Este error relativo es un error aceptable, y es más, si yo tomo el punto exacto de medición, llegamos a errores que son del orden del 2 al 8% con respecto a la simulación. Por lo tanto, el modelo se valida. Luego de esto, nosotros acá presenté dos ejemplos de cómo se realizan normalmente los cálculos de los sistemas de ventilación. Se utilizan por lo general fórmulas empíricas y fórmulas analíticas, donde yo defino caudales en base a velocidades de captura, distancia al foco de captura, en base a renovaciones de aire, que es muy utilizado, y obtengo resultados de este tipo. Caudales de extracción de 182.000 metros cúbicos, caudales de extracción de 984.000 metros cúbicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que por lo general, como los métodos de cálculo no están validados y se utilizan fórmulas muy antiguas, muy empíricas, generalmente uno tiende a sobredimensionar los sistemas. Eso significa que tremendos equipos de extracción, tremendos CAPEX y tremendos OPEX también en los sistemas de tratamiento de dolor. Entonces, el objetivo final de los sistemas de ventilación es generar presión negativa para yo poder extraer los gases y poder controlar las concentraciones dentro del recinto que siempre voy a tener en el interior. Bueno, acá está la solución propuesta. Aumentamos un poco el caudal de extracción, llegamos a 4 renovaciones de hora, generamos presión negativa al interior del recinto, tenemos nuevos ventiladores de inyección en los extremos, pero ahora los ventiladores de inyección se instalaron celosías gravitacionales para direccionar los flujos de aire hacia la zona de los pasillos, y se trató específicamente la zona de los pasillos para evitar que el operador, que es principalmente la persona afectada, no se enfrente a esas altas concentraciones de gases.
Además de eso, se crea un sistema semifocalizado en la zona de los espejos de aire, o sea, perdón, de los espejos de agua, disculpen, donde se generan estos puntos de captura y se obtienen, se ingresan nuevas condiciones, nuevo modelo, se malla nuevamente, se refina la malla en los puntos de interés y obtengo resultados de este tipo. Acá tengo, si hago un zoom, tengo las líneas de corriente de aire que se generan producto de la depresión en las celosías gravitacionales. Tengo la nueva pluma de arrastre en la zona de los pasillos, estos son vectores de velocidad, y aquí observo con un perfil de velocidades cómo la velocidad se mantiene constante en la zona de los pasillos de tránsito, llegando a valores del 1 a 2 metros por segundo. Ya no tengo los 0,25 metros por segundo que tenía anteriormente, que significaba aire estancado. Acá tengo una comparativa con los resultados del modelo. Acá en la línea gris es lo que se midió en terreno, la línea azul es la simulación de la situación existente y la línea naranja son las nuevas condiciones con la solución propuesta. ¿Vale? Aquí tenemos también, se observan los perfiles de velocidad y de concentración, donde se obtienen valores muy bajos, pero esto lo voy a llevar a gráfica más adelante, donde les voy a mostrar acá cómo están estas líneas donde yo voy a generar acá el punto 1, 2 y 3 y el 4, que son la zona de los pasillos. Voy a hacer una nueva revisión de las concentraciones y voy a llegar a concentraciones del orden de los 2 a los 5 ppm. Tenemos algunos puntos donde se dispara esto, pero estos puntos tienen más relación en los puntos de captura, ¿vale? Porque claro, ahí estamos sacando los gases, entonces las concentraciones tienden a acumularse. Con la solución final, llegamos finalmente a concentraciones, a disminución de las concentraciones que van desde los 53 a los 54%, es decir, bastante alta la reducción de la concentración, a pesar de que el caudal de trabajo no es las 6 renovaciones hora que se tiende a utilizar. Bueno, como conclusión final del estudio, primero, se valida el modelo existente. Esto es muy importante ya que no siempre se tiene acceso a poder tomar datos en terreno y medir. Los datos fueron analizados a través de laboratorio. Esto permite poder llegar a una solución final del sistema propuesto. También el estudio da cuenta de la importancia de lo que es el análisis de los sistemas de ventilación en los recintos de gran volumen, ya que, como les comentaba, por lo general la tendencia es a sobredimensionar los sistemas, ya que se aplican los factores de renovaciones de aire, velocidad de captura, etcétera, que son como la forma más común de diseñar sistemas de ventilación. Y bueno, como reflexión final, la simulación computacional es de la disciplina mecánica, se utiliza mucho en tratamiento en mecánica de fluidos, pero en nuestro rubro Dolores no es tan utilizada. Nosotros hemos desarrollado bastantes proyectos de este tipo y hemos tenido bastante éxito, así que los quiero invitar a que puedan integrarla a sus soluciones. Y bueno, esa es la presentación. ¿Preguntas? No. Bueno, te hago yo una pregunta. Tú hablas de 4 renovaciones, o sea, que llegan a 4 renovaciones para 7,5 y 7,5 ppm. ¿Existe una legislación en Chile para que la gente ingrese con un número de renovaciones de aire mínimo o no? Ya, buena pregunta. Sí, buena pregunta. Existe en Chile el Decreto Supremo 594 que establece... Primero, establece la renovación o la ventilación que debe tener un recinto, que dice que en un recinto de trabajo debe existir una ventilación forzada o una ventilación natural que permita renovar el aire al interior del recinto. En Chile se establecen 6 renovaciones de hora, pero en realidad tiene que ver con el número de trabajadores, que establece una ventilación de 20 litros por minuto por trabajador dentro de un recinto. Entonces, no es necesaria hacer renovaciones ahora si yo cumplo con esa condición. De hecho, si yo realizo algún sistema de ventilación natural, igual estaría cumpliendo con la normativa, pero ese 6 que está ahí es el que nos define tanto a la hora del cálculo. Claro, cuando yo tengo un recinto pequeño, como no sé, de repente una PEAS, una planta elevadora o una sala de basura, etcétera, ahí claro, uno aplica las 6 renovaciones hora y da un caudal bajo, 800 metros cúbicos hora, equipos pequeños, pero aquí estamos hablando de volúmenes grandes de diseño. Entonces, ahí es donde yo cambio esa condición de las 6 renovaciones hora. Además que estos recintos los operadores son muy pocos, hay 2 o 3 operadores en planta, entonces ya deja de ser un criterio válido, o sea, no válido, pero deja de ser un criterio tan importante el uso de las 6 renovaciones hora.
Y también me olvidó mencionar que el Decreto Supremo 594 establece 8,8 ppm como la concentración máxima permisible ponderada para una jornada laboral de 8 horas de trabajo. Entonces también por eso es importante mantenernos por debajo de la 8 ppm en el interior del recinto siempre, a pesar de que, bueno, uno quizá en términos de olor uno puede pensar que 8 ppm es alto, sí, pero estamos dentro del recinto. Lo que nosotros tratamos de hacer es evitar que esos olores se vayan a la atmósfera y afecten a la comunidad, pero en el recinto siempre vamos a tener olor. Vale, eso. Bueno, muchas gracias. Perdón. Una pregunta aquí. Hola, buenos días. Una Buen día. consulta. Como esto es un tema de simulación computacional, los tiempos involucrados en que se empieza a diseñar el proceso y después se termina y se vuelve a probarse que son tiempos muy largos comparados con otras metodologías. Sí, son tiempos largos de simulación. Todo depende un poco de la simulación. Lo que nosotros hacemos siempre, que intentamos explicar que nosotros tratamos de simplificar un modelo, porque claro, hay veces que uno quisiera modelar todo, pero uno tiene que simplificar ciertas cosas. Entonces, al simplificar ciertas cosas, yo bajo esos tiempos de simulación. Igual hay una diferencia importante año a año. Esto va avanzando muy rápido. Hoy día, por ejemplo, se modela con servidores que están en línea en otros países, digamos, entonces uno carga esos modelos y corre. Lo que yo me demoraba hace 5 años atrás, por ejemplo, corriendo un modelo, eran 14, 15 días de mallado y 14, 15 días más de simulación. Pero hoy en día eso ha bajado mucho. Yo diría que una simulación de este tipo se está demorando alrededor de 10 días en correr el modelo. Luego las simulaciones de mejoras se pueden exportar datos de la solución anterior, pero aún así son 5 o 6 días más de modelación. Entonces, por nuestra experiencia que tenemos acá en Chile, nosotros hemos desarrollado alrededor debemos llegar a unos 12 estudios computacionales. Todos demoran entre los diseños iniciales, más la entrega del informe y la solución final, están demorando alrededor de 60 días, o sea, 2 meses de estudio aprox, enfocando los recursos necesarios, obviamente, para que se pueda desarrollar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Vale? Ok. Hasta luego.